Mi madre me dio un ultimátum en la cena de Navidad, frente a 30 parientes. Paga 93,000 para la boda de tu hermana o ya no eres parte de esta familia. Cuando mi padre dijo que todos estaban de acuerdo, nunca esperaron que yo me fuera. Mi madre golpeó su copa de champán a las 6:47 p.m. el día de Navidad, y 30 parientes vieron cómo se me caía el tenedor. No por el sonido. El tintineo de cristal contra cristal no es un sonido fuerte. Es un sonido pequeño, deliberado. El sonido de alguien que quiere la atención de un cuarto y ha aprendido, después de toda una vida manejando cuartos, exactamente cómo conseguirla. Se me cayó el tenedor por lo que vino después. Emily. Mi madre bajó su copa y me miró con esa autoridad cálida y específica que usa para los anuncios que ya decidió que no están abiertos a discusión. Hemos estado hablando en familia sobre la boda de Sarah. Señaló hacia la televisión en la sala, visible desde el arco del comedor. ¿Dónde? Y no lo había notado al llegar, porque estaba quitándome el abrigo y saludando a mis primos y esperando Navidad, no esto. El mood board de la boda de Sarah estaba en la pantalla. Letras doradas. Un viñedo que reconocí de una revista. Flores importadas. Cuarteto de cuerdas. Un pastel de diseñador con niveles que sugerían que habían consultado a un ingeniero estructural. Tu contribución será de $93,000. Me reí. Fue una risa real. La clase corta e involuntaria que se escapa antes de que puedas decidir si reír es apropiado. La clase que produce tu cuerpo cuando encuentra algo tan fuera de lo esperado que la única respuesta disponible es un sonido. Nadie más se rió. 30 personas en una mesa de Navidad. Tíos, tías, primos, viejas amigas de mi abuela que llevaban 20 años viniendo a estas cenas. 30 personas mirándome con las expresiones tranquilas de una audiencia a la que ya le informaron antes de la función. Mi padre se puso de pie. Se levantó como se levantan los hombres cuando quieren sumar autoridad física a una posición verbal. Despacio, con intención, como te levantas para un brindis. Miró alrededor de la mesa y luego a mí, con la expresión de un hombre que dicta un veredicto. Todos en esta mesa están de acuerdo, dijo. Se lo debes. Del otro lado del cuarto, Sarah se cubría la boca con ambas manos. Le brillaban los ojos. Estaba actuando una gratitud abrumada para el cuarto que la rodeaba, y lo hacía tan bien que la mayoría del cuarto la miraba a ella en vez de a mí, y en ese hueco de atención vi, brevemente por completo, la sonrisa escondida detrás de sus dedos, no abrumada, satisfecha. Mi madre bajó la voz al registro específico que usa cuando quiere sonar privada, mientras se asegura de que todos la escuchen. Paga la boda de tu hermana, dijo, o ya no eres parte de esta familia. 30 personas en una mesa de Navidad. Pavo, luces navideñas. El olor de las velas que traía mi tía cada año, pino y algo dulce. Y entonces mi madre se inclinó un poco más cerca y susurró la frase que cambió todo. No para el cuarto, solo para mí. Después de todo lo que sacrificamos por quedarnos contigo, dijo, esto es lo mínimo que puedes hacer, quedarse conmigo, no criarme, no amarme, no elegirme, quedarse conmigo. Había estado escuchando esa palabra en distintas formas durante 28 años. La implicación de ella, la forma que se movía bajo la superficie de ciertas conversaciones, y siempre me había dicho a mí misma que estaba leyendo demasiado en las cosas, que las familias dicen cosas descuidadas, que la palabra no significaba lo que sonaba que significaba. En ese momento, con 30 personas mirando y champán burbujeando en copas de cristal y la mano de Sarah presionada sobre su sonrisa, entendí que no había estado leyendo demasiado en nada. Había estado leyendo exactamente bien. Simplemente no había estado lista para actuar sobre lo que leía. Dejé mi plato. Necesito aire, dije. La mano de mi madre se cerró sobre mi manga. Si cruzas esa puerta, no vuelvas arrastrándote. Miré su mano sobre mi brazo, la mano de mi madre sobre mi brazo. En Navidad. No voy a arrastrarme a ningún lado, dije, y me fui. Necesito llevarlos al principio, porque quedarse conmigo es una frase con una historia de 28 años que tengo que explicar antes de que el resto tenga sentido. Me llamo Emily Hardwell. Tengo 28 años. Soy diseñadora de experiencia de usuario en una empresa de productos en Seattle, donde he vivido 3 años en un departamento que elegí específicamente porque queda a 1,400 millas de la casa de mis padres en un suburbio de Ohio, y porque esa distancia, hasta el día de Navidad, se había sentido suficiente. Fui adoptada. Lo he sabido toda mi vida. No me lo ocultaron. Se presentó como algo por lo que debía estar agradecida. Un enfoque que entiendo mejor ahora que a los 7, 12 o 19 años. Me adoptaron a los 3 meses Robert y Diane Hardwell, quienes ya tenían una hija biológica llamada Sarah, 4 años mayor que yo, y que ha sido, desde que tengo memoria clara, la hija cuya presencia en la familia se entendía como natural y cuyas necesidades se entendían como primordiales. Quiero ser justa, quiero ser precisa. Hubo buenos años y buenos momentos y el amor complicado de una familia que trata de la manera en que la gente trata cuando no es del todo consciente de lo que está haciendo. Mi padre entrenó a mi equipo de fútbol 2 temporadas. Mi madre me enseñó a hacer masa de pie. Hay una foto de unas vacaciones cuando tenía 9 años que he guardado en un cajón porque las expresiones en ella son reales. Pero también siempre hubo, siempre, una
una contabilidad, un libro de cuentas en el que yo, al parecer, estaba del lado equivocado. Sacrificamos tanto por ti, dicho en discusiones, dicho en la mesa cuando pedía algo, dicho en graduaciones donde los logros de Sara se celebraban y los míos se anotaban. Tejido en el tejido de mi infancia como un recordatorio de que mi lugar en la familia era condicional, de una manera en que el de Sara no lo era, que a mí me habían recibido en vez de dado, que recibirme había costado algo y la deuda seguía activa. Había pasado 28 años tratando de pagarla. No conscientemente, no de una manera que hubiera podido explicar a los 20 o 23 o incluso 26, pero sí en la forma en que me presentaba, en la forma en que ayudaba sin que me lo pidieran, en la forma en que mandaba dinero a casa cuando las cosas estaban difíciles, que siempre parecía ser el caso, y en la forma en que nunca pedía nada a cambio, porque pedir se sentía como poner a prueba una base que no estaba segura de que resistiera. Mi abuela, Ruth Hardwell, la madre de mi padre, una mujer que me había mirado desde que tenía 3 meses con el amor sin complicaciones de alguien que ha decidido que el amor no necesita explicación biológica, había muerto cuando yo tenía 24 años. Tenía 81. Creo que sabía lo que pasaba en la familia donde me habían colocado. Había pasado 24 años viéndolo desde la posición de alguien con capacidad limitada para intervenir y considerable claridad sobre lo que veía. Cuando tenía 16 años, me había puesto en las manos una caja gris de seguridad. No la abras hasta que la necesites, dijo. Vas a saber cuándo. La había guardado en el fondo de mi closet durante 12 años. Esa noche de Navidad volví a mi casa y la abrí. Adentro de la caja había 3 cosas. La primera era un estado de cuenta bancario, o más bien, una colección de ellos, engrapados, de una cuenta de ahorro para educación abierta a mi nombre cuando tenía 2 años, 31 meses de depósitos, entre $50 y $200 cada uno, irregulares como los de una abuela que contribuye con lo que puede cuando puede. El total de la cuenta en el último estado de depósito, $41,200. Luego, los retiros. Junto a uno, con la letra de mi abuela en el margen de un estado impreso, el auto de Sara. Junto a otro, clases de Sara para concursos de belleza, 3 años. Junto a otro, inicio del fondo de compromiso. Junto a otro, desconocido, vacaciones de RD, 7 retiros a lo largo de 4 años. Empezando cuando yo tenía 17, sumando poco menos de $38,000, dejando la cuenta, para cuando me fui a la universidad, con $3,400. Me había preguntado a los 18 por qué el apoyo educativo prometido por mi abuela había sido menor de lo que había sugerido. Ella dijo, cuando pregunté, que habían surgido algunos gastos. Le había creído porque era mi abuela y confiaba en ella, y porque tenía 18 años y todavía no entendía toda la variedad de cosas que la gente hace con el dinero ajeno cuando cree que no la van a descubrir. La segunda cosa en la caja era una fotografía de una escritura de propiedad, una casa del lago, a nombre de mi abuela, con una nota escrita a mano que decía, para Emily, cuando llegue el momento. La letra de mi abuela. Reconocí la casa del lago. Había ido ahí de niña en los veranos, el viaje de 3 horas al norte, el muelle donde aprendí a pescar, el cuarto con las cortinas amarillas que siempre consideré mío. Mi madre me había dicho, hacía 2 años, que la casa del lago se había vendido antes de la muerte de mi abuela para cubrir sus gastos médicos. Algo triste. Necesario. Estas cosas pasan. La tercera cosa era una nota, doblada una vez. Mi nombre por fuera con la letra de mi abuela. La escritura deliberada y específica de una mujer que entendía que algunos mensajes necesitan verse intencionales cuando se encuentran. La desdoblé. Emily, si estás leyendo esto, pasó algo que traté de evitar. La cuenta bancaria era tuya. La casa del lago es tuya. Puse las dos en una estructura que debía protegerlas. Si no fueron protegidas, alguien tomó decisiones que yo no autoricé. Busca un buen abogado. Sé precisa. Sé paciente. Y no dejes que conviertan tu bondad en un contrato. Te quiero. Siempre te vi con claridad. Abuela. Me senté en el piso de mi departamento a las 11 de la noche del día de Navidad con la nota de mi abuela en la mano. Y no lloré. Quiero ser precisa en eso. No estaba reprimiendo nada. Simplemente no había nada en mí que necesitara salir como lágrimas en ese momento. Lo que sentí fue claridad. La claridad específica y fría de alguien a quien acaban de entregarle la llave de un cuarto del que ha estado encerrada fuera toda su vida adulta. Tomé una foto de cada documento en la caja. Me fui a dormir. A las 7:00 a.m. del 26 de diciembre, empecé a buscar una abogada. Vivian Shaw lleva 22 años ejerciendo derecho sucesorio y testamentario. Está en Columbus, Ohio, a 40 minutos de la casa de mis padres, lo cual era relevante, y me la había recomendado una colega cuya familia había navegado un patrimonio disputado con lo que mi colega describió como la abogada más minuciosa que he conocido. Vivian cobra 420 por hora y no toma casos que no cree poder ganar. Tomó el mío en la primera reunión. Había manejado a Columbus el día después de Navidad. Me senté frente a su escritorio y puse los documentos en el orden en que los había organizado la noche anterior. Los estados de cuenta, la foto de la escritura, la nota. Vivian los leyó con la atención enfocada de alguien que absorbe el contenido y construye la arquitectura de una respuesta al mismo tiempo. Cuando terminó, dejó la última hoja
Y me miró. ¿Quién se encargó del patrimonio de tu abuela? Dijo. Mi madre, dije. La pluma de Vivian dejó de moverse. Me miró por un momento con la expresión de alguien que acaba de confirmar algo que sospechaba desde el primer párrafo. ¿Hubo un testamento formal? Dijo. Mi madre me dijo que se había encargado de todo, que el patrimonio era mínimo. La casa se había vendido. Las cuentas eran pequeñas, pero tienes una escritura, una foto de una escritura, que muestra la casa del lago a nombre de tu abuela, con una nota que indica la intención de transferirla a ti. Sí, y estados de cuenta bancarios que muestran retiros de una cuenta abierta a tu nombre, anotados por tu abuela. Sí. Vivian tomó su pluma de nuevo. ¿Cuánto hace que murió tu abuela? 4 años. Y la familia está planeando usar la casa del lago para la boda de tu hermana. Se lo había contado. El mood board en la televisión de Navidad. Viñedo como locación. Pero había otra imagen, una que procesé en el momento y dejé de lado. La foto de un muelle. Un muelle que reconocí. Luz amarilla sobre el agua. Un muelle donde aprendí a pescar a los 7 años. Sí, dije. La invitación dice honrar a la abuela. Sí. Vivian escribió algo durante unos 30 segundos. Antes de hablar del patrimonio, dijo, quiero que averigües algo para mí. Mencionaron tu nombre en la cena como contribuyente financiera de la boda. Quiero saber si algún proveedor está esperando tu pago. La miré. ¿Cómo tendrían los proveedores mi nombre si yo no he aceptado nada? Esa, dijo Vivian, es exactamente la pregunta que quiero que respondamos. La reservación me listaba a mí, Emily Hartwell, como la contribuyente financiera principal, con un depósito de $12,000 ya realizado y el saldo restante atribuido a mi cuenta. Mi nombre, no mi firma. Mi nombre, la florería, lo mismo. El servicio de banquetes, lo mismo. Cuando llamé al salón de novias, la mujer que contestó dijo, la hermana de Sara mencionó que tú te encargas de la parte financiera. Ella se encarga de la parte financiera. Me senté en mi auto en el estacionamiento de un despacho legal en Columbus el 27 de diciembre y miré mi teléfono y pensé en 28 años, en el libro de cuentas en el que siempre había estado del lado equivocado, en quedarse conmigo, en 30 personas en una mesa de Navidad y mi padre parado como un hombre dictando un veredicto, y a la 1:17 a.m. de esa noche, mientras estaba acostada en el cuarto de hotel de Columbus que había reservado porque el vuelo salía temprano, mi teléfono se iluminó. Sara, mamá dijo que la abuela te dejó dinero de todos modos, así que deja de hacerte la pobre con esto. Somos familia. Alégrate por mí. Lo leí 2 veces. Se lo reenvié a Vivian. Su respuesta llegó 10 minutos después. No respondas. No contactes a nadie de la familia. Esto es importante. De esa noche, mientras estaba acostada en el cuarto de hotel de Columbus que había reservado porque el vuelo salía temprano, mi teléfono se iluminó. Sara, mamá dijo que la abuela te dejó dinero de todos modos, así que deja de hacerte la pobre con esto. Somos familia. Alégrate por mí. Lo leí 2 veces. Se lo reenvié a Vivian. Su respuesta llegó 10 minutos después. No respondas. No contactes a nadie de la familia. Esto es importante. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesita del hotel. Miré el techo. La abuela te dejó dinero de todos modos. Mi madre le había contado a Sara sobre la cuenta de ahorro educativo, lo cual significaba que mi madre sabía de ella, lo cual significaba que lo sabía cuando estaba haciendo retiros de esa cuenta, lo cual significaba que sabía que era mía. Ya lo sabía. Los estados de cuenta anotados lo dejaban claro. Pero saberlo de manera abstracta y que mi hermana lo confirmara en un mensaje de texto a la 1:17 a.m. son experiencias distintas, y pasé como 1 hora en ese cuarto de hotel procesando la diferencia. Luego cerré los ojos. Tenía una reunión con Vivian a las 9. Vivian había obtenido los registros de sucesión testamentaria para la mañana. Había un testamento, dijo cuando me senté. Puso un documento impreso sobre el escritorio entre nosotras. Tu abuela presentó un testamento formal ante la Corte del Condado hace 7 años. Se modificó una vez, 4 años antes de su muerte. La modificación es el documento relevante. Miré las páginas. El testamento de mi abuela, verificado hace 4 años, listaba los siguientes legados: bienes personales para mi padre y su hermano por partes iguales, joyas específicas para familiares determinados y, en un lenguaje claro, específico y legalmente inequívoco, la casa del lago y la propiedad asociada para Emily Ann Hartwell, para ser transferida por completo a la muerte de la testadora. La casa del lago, dije. El activo principal de tu abuela, dijo Vivian, actualmente evaluada en aproximadamente $780,000 según ventas comparables en esa zona en los últimos 18 meses. Mi madre me dijo que se había vendido. Según los registros del condado, no se vendió, dijo Vivian. Actualmente está a nombre de tus padres, transferida aproximadamente 14 meses después de la muerte de tu abuela, mediante una escritura de finiquito firmada por la albacea del patrimonio de tu abuela. ¿Quién era la albacea? Vivian me miró fijamente. Tu madre, dijo. El cuarto quedó muy en silencio por un momento. Se transfirió mi herencia a sí misma. Dije, transfirió una propiedad dejada para ti, mientras servía como albacea del patrimonio que se suponía debía proteger tus intereses, a sí misma y a tu padre, sin tu conocimiento ni consentimiento. Vivian hizo una pausa, luego te dijo que la casa se había vendido. Pensé en la casa del lago, en las cortinas amarillas, en el muelle, en un mood board en la televisión de Navidad con una foto de un muelle en luz de tarde. Estaban planeando hacer la boda de Sara sobre una propiedad que me habían robado. La invitación decía honrar a la abuela. ¿Y la cuenta de educación? Dije. Los retiros anotados no son en sí mismos prueba de autorización, dijo Vivian, pero las anotaciones de tu abuela
combinadas con el patrón de transferencias y las fechas, crean un panorama que estaría cómoda presentando ante un tribunal. Hizo una pausa. Los retiros empezaron poco después de que la salud de tu abuela empeorara. Hay una ventana de 16 meses en la que la cuenta se vació activamente hasta casi cero. Esa ventana coincide con un periodo en que tu abuela habría tenido supervisión limitada sobre sus propios asuntos financieros. Estaba enferma, dije. Sí, dijo Vivian. Me quedé con eso un momento. ¿Qué hacemos? Dije. Primero, quiero atender el tema de los proveedores de la boda, dijo. Han usado tu nombre sin tu autorización en obligaciones financieras. Eso es procesable por sí solo y es el problema más inmediato. Segundo, impugnamos la transferencia de la casa del lago. Tercero, atendemos la cuenta del patrimonio. Me miró. Antes de todo eso, quiero que vayas a la prueba del vestido. La miré. La familia te va a invitar, dijo. O lo hará. Esperaría una invitación pronto. Necesitan que te sientas incluida para que no te conviertas en un problema legal antes de la boda. Ve, sé amable. Lleva una carpeta. ¿Qué hay en la carpeta? Deslizó unos papeles hacia mí. Correos impresos, sacados de las comunicaciones con proveedores que había obtenido mediante solicitudes de información. Mi nombre, en los registros de cada proveedor, listado como contribuyente financiera. Correos que me mencionaban específicamente. Mi información de contacto. La expectativa de pago. Estos, dijo, más lo que sea relevante después. Me miró por encima de sus lentes de lectura. ¿Quieres manejar esto en silencio o públicamente? Pensé en 30 personas en una mesa de Navidad, mi padre parado como un hombre dictando un veredicto, la mano de mi madre en mi manga. No vuelvas arrastrándote. Quiero manejarlo correctamente, dije. Buena respuesta, dijo Vivian. La invitación llegó 4 días después. Un mensaje de mi madre. La prueba del vestido es el sábado. Nos encantaría que estuvieras ahí. La familia es la familia, Emily. Ven. La calidez de ese mensaje era arquitectónica, construida, diseñada para producir una respuesta específica. Había pasado 28 años dentro de ella y conocía sus dimensiones. Respondí, ahí estaré. El salón de novias estaba en un suburbio de Columbus, en una franja de tiendas elegantes donde todo era beige y de buen gusto, y con precios pensados para gente que consideraba el buen gusto una inversión. Llegué 7 minutos antes, de la manera específica en que llego a las cosas para las que me he preparado, tranquila, con una carpeta bajo el brazo, con la expresión de alguien que no tiene nada que ocultar porque no tiene nada que ocultar. Mi madre ya estaba adentro con Sara, mi tía Marlene y mi padre, quien estaba sentado en uno de los sillones de terciopelo que los salones de novia ofrecen a los padres exactamente con el mismo espíritu con que los emperadores romanos ofrecían palcos en el Coliseo. Presente, observando, esperando ver qué había que confirmar. Sara estaba parada en una tarima elevada con el vestido puesto. Costaba más que mi primer auto. Lo sé porque, en los 4 días anteriores, había llamado al salón con un pretexto y había averiguado el precio aproximado del vestido que le estaban ajustando. Era información relevante. Se veía hermosa. Esto es cierto, y lo incluyo porque estoy tratando de ser precisa. Sara se veía genuinamente hermosa con ese vestido, y en algún lugar dentro de mí, en el lugar que recuerda las vacaciones de Navidad y la foto en el cajón, sentí el duelo complicado de eso, el duelo por una hermana con un vestido hermoso que era una persona a la que quizás hubiera podido conocer mejor en otra familia. La tía Marlene grababa con su teléfono, como siempre graba en los eventos, porque Marlene cree que la vida debe documentarse y nunca está muy segura de quién eventualmente querrá ver el material. Se acercó la consultora de novias. Su gafete decía Jessica, tenía 26 años y era profesional, navegando el clima social específico de una prueba familiar con la atención cuidadosa de alguien cuyas reseñas dependen de ello. Necesitamos confirmar el método de pago para el saldo, dijo, dado el tiempo que queda para la fecha límite de los ajustes. Mi madre puso su mano sobre mi brazo. Emily se encargará de eso, dijo. Miré su mano sobre mi brazo. Respiré. No, dije. Emily no se encargará. La temperatura del cuarto bajó 2 grados. Abrí la carpeta. La puse sobre la mesa de vidrio, junto a las copas de champán y los clips de vestido dispersos. Correos impresos, organizados por proveedor, organizados por fecha, cada uno mostrando mi nombre mencionado como contribuyente financiera, ninguno con mi firma ni respuesta mía. Me han listado como la contribuyente financiera de esta boda ante varios proveedores, dije, dirigiéndome específicamente a Jessica, con la voz que uso en entornos profesionales cuando quiero que me escuchen con precisión. Ninguno tiene mi firma, ninguno tiene mi autorización. Si alguien intenta cobrarme por algún servicio relacionado con esta boda, mi abogada responderá. La palabra abogada recorrió el cuarto como aire frío por una puerta abierta en invierno. La vi viajar, la postura de Jessica ajustándose, el teléfono de la tía Marlene bajando, la expresión de mi padre oscureciéndose de tranquila a algo más activo. Por favor, sigue grabando, le dije a la tía Marlene. Lo digo en serio. Miró su teléfono, me miró a mí. No lo bajó, pero tampoco lo subió, lo cual registré como la parálisis particular de alguien que entiende que está en una situación más complicada de lo que esperaba. Mi padre se levantó de su sillón de terciopelo. Trajiste amenazas legales a la prueba de vestido de tu hermana. Su voz tenía la cualidad de un hombre que usa el volumen como sustituto de una posición. Tú trajiste tergiversación financiera a la mía.
dije. Puse el segundo documento sobre la mesa de vidrio. Una sola hoja. Una copia del registro de sucesión testamentaria que mostraba el legado de la Casa del Lago, mi nombre, el lenguaje de mi abuela. Claro, específico y de 4 años atrás. Me gustaría hablar de la Casa del Lago, dije. Sara se puso pálida. No la palidez gradual de alguien que empieza a sentirse incómodo. La palidez repentina de alguien que acaba de registrar que algo que creía enterrado ha salido a la superficie en un cuarto muy público. Los ojos de mi madre fueron hacia mi padre. Los de él regresaron hacia ella. Una conversación completa en 2 segundos. El intercambio específico de 2 personas cuyo plan se ha topado con algo que no consideraron. Esto no tiene nada que ver con tu abuela, dijo mi padre. Demasiado rápido. La invitación de la boda de Sara dice que la ceremonia será en la propiedad de la abuela, dije. Tengo la invitación aquí si alguien necesita verla. Mi madre se movió hacia mí. La consultora se interpuso entre nosotras. Señora, dijo Jessica, con la firmeza diplomática específica de alguien de 26 años que ha sido entrenada para clientes difíciles y ahora está operando fuera de ese entrenamiento. Por favor, no la toque. Mi madre se detuvo. Tomé mi carpeta. Toda comunicación sobre estos asuntos pasará por mi abogada, dije. Su información de contacto está en la última página del documento que dejé en la mesa. Caminé hacia la puerta. Emily, la voz de mi madre. Toda la calidez había desaparecido. Lo que quedaba era algo más duro y más honesto que cualquier cosa que me hubiera dicho en Navidad. Ya terminamos contigo. Sales por esa puerta y se acabó. Me detuve en la puerta. Entonces deja de llamarme para pedirme dinero, dije. Y salí a la tarde suburbana y beige, con la carpeta bajo el brazo, y me senté en mi auto 4 minutos respirando deliberadamente antes de encender el motor y manejar hacia la oficina de Vivian. Vivian presentó la impugnación del patrimonio 3 semanas después. Quiero describir cómo se veía eso desde afuera, porque el interior de una impugnación legal es papeleo y espera y la paciencia específica y poco glamorosa de un proceso que avanza a su propio ritmo sin importar lo que sientas al respecto. Desde afuera se veía así. El viñedo recibió una carta de la oficina de Vivian, informándoles que la contribuyente financiera listada en la cuenta no había autorizado su inclusión en ningún contrato, que cualquier cargo hacia ella sería impugnado, y que el viñedo debía buscar confirmación de pago con la parte que realmente había hecho la reservación. El viñedo perdió su depósito de $12,000, cuando mi familia no pudo producir los fondos para reemplazar mi nombre en el contrato. La florería canceló. La reservación había dependido del viñedo. Cuando este cayó, el cronograma se derrumbó y la florería ejerció su cláusula de cancelación. El salón de novias pausó los ajustes mientras esperaba confirmación de pago. El vestido quedó colgado en la percha en la condición de un vestido que está casi terminado y luego deja de estarlo, lo cual es su propia crueldad específica y una que yo no diseñé, pero que tampoco puedo afirmar no haber anticipado. El servicio de banquetes, al recibir la carta de Vivian, contactó directamente a mis padres y tuvo una conversación en la que no estuve presente, pero que resultó en una renegociación significativa del alcance y precio del contrato de banquetes. La impugnación del patrimonio avanzó por el Tribunal de Sucesiones con la paciencia específica de la ley. La escritura de finiquito ejecutada por mi madre como albacea del patrimonio, transfiriéndose la propiedad de mi abuela a sí misma, era el documento central. Vivian pidió a un especialista en litigios de sucesiones, el Dr. Marcus Reed, 29 años de experiencia en casos de patrimonios disputados, que revisara el expediente completo. Su evaluación fue formal y específica. La transferencia constituía una violación del deber fiduciario por parte de la albacea. También estaban los estados de cuenta bancarios, los retiros anotados, con la letra de mi abuela, de una cuenta abierta a mi nombre, las fechas de esos retiros contra los registros médicos que Vivian obtuvo, mostrando el deterioro cognitivo y físico de mi abuela durante ese mismo periodo, la correlación entre los retiros y compras específicas, el auto de Sara, que había visto estacionado en la entrada de mis padres durante 7 años. No era un panorama limpio. No era la clase de evidencia que aparece en los dramas de televisión, tajante e innegable y completa. Era la clase de evidencia con la que se construyen los casos reales, por capas, circunstancial en algunas partes, directa en otras, que requiere interpretación y argumento, y el armado paciente de una narrativa que los documentos respaldan, pero no narran por sí solos. Vivian es muy buena narrando. El caso se resolvió 4 meses después de que ella lo presentó. Yo no estuve en el cuarto durante la negociación del acuerdo. Vivian sí. Me contó después, con la satisfacción profesional de alguien que reporta un resultado que considera justo, lo que contenía el acuerdo. La Casa del Lago se transfirió a mi nombre. Título completo. Valor evaluado actual. Aproximadamente $790,000, habiéndose apreciado un poco durante el tiempo que duró el caso. Un pago en efectivo que representaba los fondos retirados de la cuenta educativa, más intereses calculados desde la fecha del último retiro, y un reconocimiento por escrito, firmado por mi madre, firmado por mi padre, de que Emily Ann Hardwell no le debía nada a la familia Hardwell en relación con la boda de Sara, ni ninguna otra obligación financiera familiar. No había autorizado ningún compromiso financiero con ningún proveedor de la boda, y no había hecho ninguna promesa de contribución
conversación en la que alguna parte se hubiera basado, su versión de la realidad, escrita, firmada, bajo la verdad. Vivian me envió una copia por correo ese viernes por la tarde. La leí en mi escritorio de la realidad, escrita, firmada, bajo la verdad. Vivian me envió una copia por correo ese viernes por la tarde. La leí en mi escritorio en Seattle, en el departamento que era mío, y siempre había sido mío, a 1400 millas de la casa de mis padres. Leí el reconocimiento 2 veces. El lenguaje específico. Emily Ann Hartwell no debía nada, no había autorizado ningún compromiso, no había hecho ninguna promesa, no una disculpa. Un reconocimiento no es una disculpa. Y quiero dejar claro que lo entendía y no había esperado una. Las disculpas requieren el trabajo interno de reconocerse a uno mismo, un proceso que toma más tiempo que un acuerdo legal y a veces nunca llega. Lo que sí era el reconocimiento, algo más difícil de fabricar y más duradero que una disculpa verbal. Un documento firmado, atestiguado, archivado. Su versión de la realidad tuvo que sentarse y firmar su nombre bajo la verdad. Esa fue la única disculpa que alguna vez iba a importar. Fui a la casa del lago en septiembre. Manejé sola, tomé la ruta de 3 horas que recordaba de mi infancia, salí de la carretera en la salida que hubiera reconocido en la oscuridad. Las cortinas amarillas seguían en el cuarto, las mismas, ahora desteñidas, lo que significaba que nadie las había cambiado en los años que mis padres habían tenido la propiedad, lo cual significa que o no habían usado el cuarto, o habían mirado esas cortinas durante años y habían entendido de quién era el cuarto y lo habían dejado en paz. Me quedé parada en el muelle mucho tiempo. El agua era la misma. Los muelles y el agua no cambian como cambian otras cosas. Pensé en mi abuela, en una mujer que me había visto con claridad desde que tenía 3 meses de nacida, que había construido una caja de seguridad y una nota y una escritura, y una cuenta de ahorro específicamente porque había entendido lo que la gente a su alrededor era capaz de hacer y que me había puesto una caja gris en las manos a los 16 años y había dicho, vas a saber cuándo. Lo supe cuándo. Lo había sabido en una mesa de Navidad con 30 parientes y un tenedor y la palabra quedarse. Solo había necesitado la documentación. Mis padres han intentado contactarme a través de parientes 2 veces desde el acuerdo. He respondido cada vez a través de la oficina de Vivian porque ese era el arreglo. Y porque los arreglos hechos por buenas razones no dejan de ser buenas razones solo porque se vuelven incómodos. Sara me mandó un mensaje, 6 semanas después del acuerdo. Decía, no sabía lo de la casa. Me quedé con eso un día. Luego le respondí, te creo, ahí es donde estamos. No es una resolución, es una posición. Un lugar en un mapa que no es el punto de partida y todavía no es el destino, si es que hay un destino. Me he sentado con mi terapeuta, 14 años de práctica en sistemas familiares y dinámicas de adopción, a quien he estado viendo desde enero, y he hablado sobre lo que quiero y lo que espero y lo que es realista y lo que simplemente es el deseo de que las cosas hubieran sido diferentes. Un deseo que puedes cargar y aún así funcionar, siempre y cuando sepas cuál de los dos es.